Bueno, pienso que podemos comenzar. Estamos muchos, pero ya son las 6:35. Hemos esperado unos 5 minutitos. Entonces, esta clase la voy a dar yo con el apoyo de Alexander. Y esta clase es eminentemente práctica. Entonces, yo les voy a pedir que entren a sus aulas de práctica para que traten de seguir conmigo, hacer las actividades y recursos que vamos a ver esta noche juntos, ¿sí? Entonces, Alexito, si me puedes ayudar con el chat o las preguntas, te agradezco mucho y vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, les voy a esperar unos minutitos para que usted entre a su aula virtual. Puede poner la pantalla del Zoom en una esquinita en la parte derecha y puede mirar y tratar de ir haciendo conmigo. ¿Sí? Entonces voy a compartir la pantalla. No sé si pueden ver la pantalla compartida. Sí. Sí, perfecto. Gracias. Esta es una aula similar a la suya. Tenemos aquí las unidades y los temas, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver ahora, vamos a ver tareas, vamos a ver foros, cuestionarios, glosarios y wikis. ¿Sí? Sería lo que vamos a ver si es que alcanzamos. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, hágala. Y no se quede con la duda, ¿sí? No vamos a ver en detalle, pero vamos a tratar de hacer la actividad. Elizabeth. Una pregunta. En la parte que dice subir la clase, para subir la grabación de Zoom, ¿cómo se hace ¿Sí? eso? ¿Eso vamos a ver ahora o la próxima clase? Bueno, verás, estas son etiquetas que las hicieron los diseñadores y son etiquetas que nos van a ayudar para que el aula se vea mejor. Pero ¿cómo subo? Tenemos unos videos, que son unos videos chiquitos que te pueden ayudar. Yo puedo enviarte o me puedes escribir al correo a soportevirtual@puse.edu.es o a epproano@puse.edu.es. Tú me escribes y yo te envío el video, porque realmente la clase de hoy es otro tema, son las actividades de Moodle. Y lo Sí, que tú pero, me estás diciendo son sí, etiquetas diseñadas. sí. Gracias, Patricia, gracias. No tienes por qué. Entonces vamos a comenzar y lo primero que tenemos que hacer cuando queremos diseñar nuestra aula es dar clic, bueno, yo lo tenía aquí, en activar edición, ¿sí? En el lapicito verde. Ya. Entonces una vez que activamos la edición podemos ver el editar, ¿no es cierto? Podemos ver la canastita que es la bolsa de recursos. Sí, si damos clic aquí en esta flechita, aquí podemos ver nuestra bolsa de recursos que nos va a ayudar, ¿no? Entonces, vamos a hacer una tarea y para esto podemos dar clic en añadir una actividad o un recurso y buscamos aquí tarea. Como ustedes ven, tiene un icono específico que le identifica. Y vamos a dar clic en agregar. Como ustedes van a ver, se abre una Aquí se puede hacer. página. ¿Perdón? ¿Había una pregunta? No. Ya, entonces vamos aquí a poner el nombre de nuestra tarea, ¿no es cierto? En descripción nosotros pondríamos las instrucciones
de la tarea y ya les voy a indicar cómo se podría mejorar la presencia de esto, que nos ayudaron los diseñadores con un diseño que se muestra muy bonito. Pero, o sea, lo inicial sería aquí nosotros pondríamos las instrucciones. Recuerde que siempre las instrucciones deben ser bien claras, ¿sí? Porque usted no está ahí para volverle a explicar, entonces tenemos que ser muy específicos, muy claros. Si queremos un documento de Word, de cuántas hojas, qué tipo de letra, qué tamaño de letra y todo lo que usted necesita muy especificado en esta parte, ¿sí? Si aquí necesitamos enviar un archivo de modelo o algo, podríamos también arrastrarle de nuestra computadora a esta parte, ¿sí? Aquí nosotros vamos a ver la disponibilidad, nosotros veríamos desde cuándo está abierta, desde cuándo pueden empezar a entregar las tareas, la fecha de entrega y la fecha límite. Si nosotros quitamos estos vistos, entonces la tarea es abierta y la pueden entregar cuando quieran, no hay una fecha inicial ni una fecha final. La diferencia con la fecha límite y la fecha de entrega es que en la fecha límite ya no te deja, ya se quita la pestañita para enviar el trabajo, la tarea. En cambio, en la fecha de entrega puedes seguir enviando, pero va a quedar en rojo y te va a decir cuántos días, cuántas horas se demoró en entregar. Entonces, eso debemos analizar cuál de las dos opciones nosotros vamos a seleccionar. ¿Sí? Y este recordarme es más vale para el docente que te recordaría que tienes una tarea por calificar. Entonces, ahí ustedes pueden habilitar o deshabilitar la opción. Aquí tenemos los tipos de entrega. Puede ser texto, o sea, los chicos solo escribirían. Si es que no ponemos archivos enviados, entonces no hay una pestañita para enviar. En general, normalmente nosotros sí necesitamos que nos entreguen un archivo. Aquí está el número de archivos. Por ejemplo, si queremos solamente un documento de Word, ponemos un archivo, pero si necesitamos una presentación de PowerPoint y el documento de Word, tendríamos que poner 2 archivos, ¿no? Y los que necesitemos, ¿sí? El tamaño de máximo es de 10 megas y eso es importante decirles a los estudiantes, que no puede pasarse de ese valor, ¿sí? Bueno, tenemos la retroalimentación, cómo la queremos hacer, con comentarios, con anotaciones PDF, en un archivo de retroalimentación. Tenemos la configuración de la entrega. Normalmente la dejamos en el default, es lo más adecuado, pero si nosotros quisiéramos que el alumno pulse un botón de envío, tendríamos que poner sí. Pero en general se deja las configuraciones de default. Si es que nosotros tenemos grupos, aquí podemos hacer una sola entrega por grupo. La calificación es importante. Normalmente en la universidad estamos calificando todo sobre 50, ¿sí? Aquí la calificación simple y directa es cuando nosotros ponemos la calificación. Tenemos una guía de evaluación y una rúbrica. Si usamos cualquiera de estas dos, por ejemplo, la rúbrica, nosotros tenemos que hacer la rúbrica aquí mismo en la tarea y la calificación es específicamente, tienes que seleccionar uno de los ítems de la rúbrica. Entonces también tienen que analizar bien si eso es lo que quieren, ¿sí? Entonces tenemos aquí la opción, aquí las categorías. Si nosotros tenemos primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, nosotros podemos saber a qué parcial pertenece esta tarea, ¿sí? Y lo seleccionaríamos. Si nosotros creamos nuevas categorías, por ejemplo, si nosotros creamos actuación en clase, deberes, examen, esto también nos aparecería aquí, nosotros escogeríamos a cuál corresponde. ¿Sí? Alicia, Y, perdón, ¿perdón? perdón. Buenas tardes, puedo interrumpir. ¿Sí? ¿Tienes una pregunta? Gracias. ¿Vamos a seguir utilizando el banner para pasar notas de este semestre?
Sí. No sé, Alexander, la idea es no, pero no sé si esto estaría ya para este semestre, porque lo que se tomaría son las notas de los parciales sobre 50 y de la evaluación final. Realmente no te podría yo decir si ya está eso listo. No sé si tal vez Alexander tiene este dato. Exactamente, Baticita, como comentas, no hay el proceso, aún no está implementado. Y como me parece si les comenté en la anterior reunión, el proceso de banner es posiblemente que no simplemente nunca porque existe un riesgo grande en eso. Porque si conectamos tanto la plataforma con banner, es una forma en la que pudieran ingresar a hackear. Imagínense que puedan hackear banner y cambiar notas, es bastante grave. Entonces están viendo esas posibilidades, pero comento, es posible que no se haga. Ya, perdón. ¿Cómo vamos a tener aquí una calificación total? O sea, cada parcial sobre 50. ¿Dónde va a aparecer esto? ¿Cómo ligamos los trabajos a la calificación? ¿Eso se Aquí. puede hacer solo? Es justamente en esta parte, ¿te acuerdas que yo te dije categoría? Y voy a hacer un ejemplo, voy a poner parcial 1, ¿sí? Y vamos a guardar, o sea, aquí ya acabamos de configurar y vamos a guardar nuestra tarea, guardar cambios y mostrar, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tendríamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona? Es aquí. O sea, si ustedes van a calificaciones, voy a poner el usuario, que es como se vería, y ustedes pueden ver aquí que en el parcial 1 está la tarea 1, ¿sí? Entonces, la calificación de esta tarea va a afectar directamente al parcial 1. Nosotros podemos aumentar categorías a las calificaciones, a configurar las calificaciones y podrías poner, por ejemplo, actuación en clase y ahí esta tarea deberías haber seleccionado actuación en clase. Suponte que el cuestionario sea una evaluación y tendrías que seleccionar evaluación. O si no tienes más categorías que parcial 1, tendrías que definir esta tarea a qué parcial corresponde. ¿Sí? Si nosotros vemos aquí en configuración, nosotros podemos darle un peso a, a estas actividades. Entonces, suponte que la tarea vale 1, pero el cuestionario vale 2 puntos. Y, no sé, el glosario también vale 1. O sea, aquí nosotros podríamos darle el peso que le corresponde a la actividad que tú estás utilizando. Entonces, de esa manera se relaciona, se interlazan las actividades con la calificación. No sé si eso contestó tu inquietud. Gracias. Las notas de los parciales no pueden superar 50, ¿verdad? O No. sea, las categorías deberían completar 50. Sí, lo que pasa es que tú estás poniéndole un peso, verás. O sea, me estoy saliendo un ratitito del tema por la pregunta del Perdonen, por compañero. favor. No, no. Disculpen, pero No. me angustia Sí, mucho sí todo es importante. Aquí. Entonces, mira. O sea, la nota del parcial es sobre 50, pero el peso es 12. El peso del segundo parcial es 12, el peso del tercer parcial es 12 y el peso de la evaluación final es 14, que es como nosotros calificamos, ¿no es cierto? Entonces, en verdad sale sobre 50, pero va a tener un peso de 12. Aquí sale sobre 50, tienen 12 los parciales. Este sale sobre 50 y tiene un peso de 14. Entonces, está configurado de tal manera que las calificaciones van a dar un promedio real, el promedio que nosotros ponemos en banner. O sea, si tú lo configuras así, entonces simplemente tú pondrías lo que te sale aquí directamente sobre 50 al banner, que es lo que estamos haciendo ahora, poniendo la calificación sobre 50. Pero, o sea, yo te puedo dar algunas técnicas, pero podrías de pronto escribirme y te podría ayudar un poquito para que tengas una idea de cómo configurar más específicamente si es que esa es tu inquietud. Muchas gracias, Patricia. Ya. Gracias. Pienso No que tiene. de Profe, todos también, perdón. porque... Sí, perdón, Pati. ¿Sí?
Esto de las calificaciones, obviamente para el primer parcial lo hacemos con pruebas, con participación, tareas o presentaciones. Ya. Entonces se suma 50. Sí. Y Sí, obviamente cada una de esos tenía, por decir, son 5 partes y qué sé yo, 10 cada parte. claro. O sea, tú puedes calificar todo sobre 50 y darle el peso que tú quieres. O sea, no que valga 50 no quiere decir que el peso va a ser 50. O sea, tú puedes ponerle o sea, le calificas sobre 50, pero vale 20 y, qué sé yo, un glosario solo vale 10. Y ese 10, ese 20 vas poniendo en el peso, en ese cuadrito que está avalado en calificaciones. Entonces tú puedes darle el peso que tú creas necesario. Entonces, no necesariamente todas van a valer lo mismo o tienes que calificarles Claro, de sobre acuerdo 10. a la dificultad, todo eso que se desarrolla. Exactamente. Entonces, sí, o sea, realmente Moodle nos permite configurar las calificaciones, es muy flexible y podemos hacerlo de la forma en que nosotros lo deseamos. Aún podríamos tener una categoría que nos salga sobre 12 y sobre esa la de 50. Entonces los chicos sabrían cuánto tienen sobre 12 y tendríamos una categoría sobre 50, que es la que nosotros pasamos a Banner. Pero como les digo, eso les puedo explicar más específicamente a la persona que requiera, que quisiera usarlo. Una pregunta, Patti, pero para calificar primero tenemos que configurar las calificaciones. O sea, poner la categoría de parcial 1, parcial 2, Ajá. parcial 3 y Sí. ahí recién, como se dice, añadir los ítems de calificaciones que vamos a tener. Sí, o sea, verás, cuando tú vas haciendo actividades, las aulas base vienen con esta configuración. Parcial 1, parcial 2, parcial 3 y evaluación final. Eso ya va a venir, eso ya viene en tu Ya va a aula. venir porque en estas aulas está sin configurar. Sí, tal vez Entonces, en las Están sin iniciales, sí. configurar. está sin Ajá. configurar. Entonces, ¿Cómo podemos hacer, configuramos? Eso. un videito chiquito, sino que, ¿qué les parece si esperamos eso al final? Y de tal manera que las personas que desean se quedan conmigo y podemos completar lo que corresponde a esta videoconferencia, que son tareas, foros, cuestionarios, glosarios y wikis. Y entonces al final yo les enseño y nos quedamos un ratito con las personas que están interesadas y les enseño a poner las categorías. Ya. Sí, Ya. porque como se Ok. manifestaba, está sin categorizar. Ajá. Sí, Una cosita, disculpe, dentro de estas categorías de evaluación, el semestre pasado había más opciones, había de nota más alta, nota más baja, esas están eliminadas ahorita, ¿eso se va a quedar así o lo digo porque yo, por ejemplo, yo montaba 3 tareas y le decía, bueno, la nota más alta de la tarea más alta es la que se queda. Entonces yo esas 3 tareas las englobaba dentro de una sola categoría y el valor más alto era el que se quedaba. Esa opción ya no está disponible. Claro, son configuraciones de la plataforma. Entonces, por eso te digo, o sea, luego podemos quedarnos y podemos ver las opciones que nos dan. O sea, nosotros ahorita Okay. tenemos la media ponderada, la suma y la media simple. Mm, Bueno, ya. entonces, la parte de tareas. ¿Cómo les fue? ¿Hicieron conmigo la parte de tareas? La parte de configuración no es compleja para la tarea. Y nosotros, déjenme ver si aquí está el modelo. Ya, nosotros tenemos este modelo, esta partecita que se ve bonita, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que esta partecita que se ve bonita la podamos poner en nuestra tarea que acabamos de hacer ahorita? Entonces, esto les voy a enseñar. Vamos a poner editar ajustes. Damos clic en esta flechita, aquí en HTML, y lo que vamos a hacer es
control A y control C. Nos vamos a copiar esto, ¿sí? Y a esta tarea que es como un ejemplo, le voy a poner cancelar para no dañarle ni modificar, ¿ya? Y me voy a ir a la tarea que hicimos ahorita, ¿sí? Entonces yo la arrastré a la tarea aquí, ¿sí? Doy clic, voy a poner editar ajustes y hago exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Daría clic aquí, clic acá y, o sea, voy a borrar las instrucciones si las puse para ponerlas luego dentro de esta configuración y doy clic aquí. Entonces aquí yo puedo poner el tema, las instrucciones, si deseo poner el plazo, si puedo poner aquí la fecha de entrega, puedo poner aquí la hora, ¿sí? Y me quedaría la tarea que ya está configurada como lo hicimos, nos quedaría con este formato que se ve mucho más agradable, ¿no es cierto? Es un formato bonito y que tiene que ver con el tema general del aula, ¿sí? Y eso es lo que haríamos, por eso es que si ustedes ven aquí en las aulas que les dimos como base, entonces hay estos modelos, ¿no? De foro, que es algo igual, ¿sí? Haríamos exactamente lo mismo. Creo que tenemos de foro, de tareas. Y de glosario. Y el glosario, ¿sí? No tengo yo aquí glosario, pero lo tenemos. Entonces, yo puedo ponerle, no sé, les puedo poner en el foro de novedades un archivo de Word que tengo que yo hice, donde me copié estas configuraciones, este HTML, este código. Entonces dice tarea y el código de tarea foro y el código de... Y el que quiere usarlo lo hace. Y yo les podría poner hoy en la noche en foro novedades y va a decir código y ahí les subo el archivo. Y entonces ustedes solo se copian y le ponen ahí y luego lo pueden llenar y tienen una estructura más agradable. Pero la parte de configuración, como ustedes ven, es muy similar a lo que hacíamos en el EVA o en la otra plataforma. Ahora vamos a hacer un foro y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a añadir una actividad o un recurso. Seleccionamos foro y agregamos. Recuerden que siempre nos va a quedar arriba o en la parte inferior, ¿no? Y nosotros tenemos que moverle. Entonces aquí el foro, aquí igual las instrucciones para el foro, qué es lo que queremos, cómo vamos a actuar. En general, o sea, que hay algunos tipos de foros. Si ustedes ven los videos del aula, entonces les explican cuál vamos a usar. En general se usa el foro de uso general. Tenemos algo parecido a la tarea, la fecha de entrega, la fecha límite, el recuento de palabras, si es que lo queremos usar. Por ejemplo, las calificaciones. Aquí sí tenemos todo este tipo de promedio, de número de calificaciones, de calificación máxima, mínima, suma de calificaciones. Nosotros podemos escoger la que nosotros queramos usar y aquí nos dicen. Igual aquí nosotros podemos poner la categoría. Entonces, si yo le pongamos este en el parcial 2, entonces este foro saldría la calificación bajo el parcial 2. ¿Sí? Y guardamos cambios. Y aquí es muy importante que ustedes tomen esto en cuenta. Esta parte que hicimos fue como la parte externa, como el contenido del foro. Pero siempre tenemos que añadir un tema de discusión o solicitarle al estudiante que dé clic en añadir un nuevo tema si es que queremos que cada estudiante ponga un tema. O nosotros añadimos un tema para que el estudiante participe solo en este tema. Y entonces por eso es muy importante las instrucciones. ¿Qué es lo que queremos que el estudiante haga? Que participe en el tema que nosotros ponemos o que puedan añadir temas
y para que los compañeros también todos intervengan en los temas, y esto depende de lo que nosotros queramos hacer con el foro, ¿no? Entonces aquí nosotros pondríamos el tema. Entonces estamos abriendo el foro, ¿no es cierto? Aquí la descripción o la pregunta o lo que queramos hacer, y enviamos el foro. ¿Sí? Nos dan siempre media hora para poder rectificarlo, y si nosotros damos clic ahí, esto es lo que vamos a ver. Entonces debemos explicarle al estudiante que para participar debe dar clic en responder. Si nosotros ponemos la calificación, aquí va a salir un cuadrito donde les podemos calificar. ¿Sí? Y este sería aquí la descripción, y aquí estaría realmente qué es lo que vamos a discutir en el foro, o el contenido, ¿no es cierto?, de este foro. Entonces, miren, el foro que nosotros creamos se quedó en la parte de arriba porque yo escogí este, ¿no? Si hubiera escogido la opción aquí abajo, me quedaría en la parte de abajo. Y simplemente lo voy a arrastrar a donde corresponde. ¿Sí? Entonces, ya, sería en foros, ¿no es cierto? Se me fue muy abajo. Ya. ¿Sí? Recuerden que siempre debemos alinearle para que no se desvirtúe la estructura del aula. Entonces yo le alineo, le muevo a la derecha hasta que me quede alineado. ¿Sí? Entonces, si yo le abro el foro, entonces yo lo veo así, ¿no es cierto? Pero si queremos verle bonito, ¿no es cierto? Entonces yo abriría editar esto, no sé por qué se me va para arriba. Editar ajustes. Y haría exactamente lo mismo. Me voy aquí, doy clic acá, pongo control A, control C, y me voy a copiar todo esto y cancelo para no dañarlo. Me voy al foro que yo hice, ¿no es cierto? Puedo poner editar ajustes desde aquí, o dándole clic y abriendo, ¿ya? Y entonces aquí daría clic, clic. O sea, aquí obviamente estas instrucciones se perderían y yo ya las pondría aquí, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden completar, está más o menos lo que nosotros pondríamos en los prerequisitos, ¿sí? Y damos clic en guardar cambios, y como ustedes ven, el foro que nosotros hicimos y que lo configuramos con tema 1, tendría ya esta parte visual que es muy agradable. Y aquí podríamos poner la fecha de participación, la hora, el tema y todo esto. Sí. No sé si... Perdón, ¿y esto de los estudiantes van a tener algún curso o algo de eso? Como para saber más o menos el manejo, cómo van a... No, realmente mira que los estudiantes en general no les es complicado, pero, o sea, siempre la Claro, eso primera sí, clase, están siempre en eso. claro, o sea, sí, para ellos no es complicado, pero siempre en la primera clase que tú das, que en la videoconferencia, por ejemplo, tú les puedes explicar y decirle, bueno, en los recursos principales siempre den clic, por ejemplo, este es un libro, y lean toda la información, este es un libro mío, que es un poco grande, y entonces ustedes le van a decir, ustedes tienen que leer la información de los recursos principales, esa es indispensable. Tienes que leerte todo lo que está bajo recursos principales, que es como el marco teórico. Si es que es un video, tienes que verlo. Si es que es una presentación, tienes que verla, ¿no es cierto? Recursos opcionales, en cambio, es si tú quieres ampliar en la materia, ¿no es cierto? Luego aquí das clic en la videoconferencia y aquí va a estar programada la videoconferencia para que ellos puedan entrar a Zoom. En el foro, o sea, siempre va a haber un foro académico y ahí están las instrucciones.
das clic en la tarea y vas a leer las instrucciones y las vas a hacer. El cuestionario, lee primero cómo va a ser el cuestionario y así. Entonces, pero realmente para el chico es muy sencillo. No, ellos no se van a hacer problema ahí. ¿Por qué hemos tratado de que la configuración esté así? Porque es importante que el chico tenga la información para una semana. Porque si tú le pones para todo un mes, no vas a ver hasta dónde lee, qué lee, ¿no es cierto? Pero si tú le pones la información de una semana, entonces él va a saber que todo esto va a tener que leerse para esa semana, ¿no es cierto? Que la videoconferencia va a ser respecto a esta información que tiene por semana, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante esta estructura, ¿sí? Si ustedes ven, o sea, la estructura tendría más o menos 4 temas por unidad, pero ustedes pueden diseñar de acuerdo a cómo sea su materia. Puede ser que su materia tenga solo 2 semanas la unidad 1, tenga 5 semanas la unidad 2, la unidad 3 tenga 3 semanas. Al final nosotros completamos las 16 semanas, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante eso, que no tengamos demasiada información, sino que la información esté segmentada por semana. Lo que él tiene que hacer esa semana. Y eso le va a ayudar para no confundirse, para saber exactamente qué es lo que tiene que leer. Qué es lo que tiene que leer, hacer, en qué foros participar. Sí, si hay un glosario, si hay un cuestionario, lo que sea. ¿Sí? Para complementar un poquito, Baticita, Sí, por favor. Sí. Yo que les Bien, puedo muchas comentar gracias. es de que justamente se está preparando también recursos para estudiantes. Cómo entregar tareas, participar en foros, toda esa información que necesite, justamente estamos preparando. Y va a estar en la página principal. Les voy a compartir un ratito mi pantalla. Déjame, te paro para que puedas Gracias. compartir. Sí, justamente, solo es un ratito. Por si acaso, porque esto va a ser importante para que digan también a sus estudiantes. En la página principal del curso, como ven aquí van a tener todos sus cursos. Pero esta pestaña, estamos justamente trabajando en esta pestaña que dice Inicia aquí. Aquí va a aparecer un montón de guías, de videos, tutoriales de cómo entregar tareas, cómo participar en foros, cómo manejar Genially. Todo eso va a estar aquí publicado. Entonces, al mismo estudiante pueden decirle que cuando esté ingresando y si tiene dudas, puede hacer clic aquí en Inicia aquí y va a aparecerle todo. Además, también estamos preparando esto mismo en correo para que les llegue a los estudiantes también por correo antes de iniciar. También es, como saben, es medio difícil tratar de capacitar a todos los estudiantes por la cantidad de estudiantes que existen de esta forma como estamos capacitando a los docentes. Pero estamos preparando otras formas para tratar de llegar a ellos. De ahí en cuestión, no hay problema, Mariana. En cuestión, en cambio, de las reglas de su curso, como mencionaba Paticita, eso sí ya sería ideal hablarlo directamente en la videoconferencia. ¿Cómo va a funcionar su curso? ¿Qué es lo que se espera cada semana? ¿Qué es lo que deben hacer? Las videoconferencias, todas esas reglas ya son particulares que se deberían trabajar directamente en cada videoconferencia, el de inicio de clases. Listo. Gracias, Paticita. Muy Sí, gentil. muchas gracias. Ya, entonces vamos a continuar con el cuestionario. Patricia, tengo una inquietud. Sí. Bueno, supongamos que he organizado mi unidad 1 en 4 temas o 4 semanas. ¿Puedo yo ocultar las semanas e irlas visibilizando de acuerdo al tiempo que me corresponde? Claro. A fin de no confundir o preocupar al estudiante, ¿no? Sino la semana que trabajamos se va habilitando. ¿Cómo hacer eso? Ya, por ejemplo, aquí, si el tema 2 tú quieres que no lo vea todavía el estudiante, simplemente das clic en editar y pones ocultar el tema. Entonces este tema el estudiante no lo va a ver y se ve algo así, se ve como oculto. Entonces el estudiante no puede entrar a este. Sí, como entonces el que nos ponen ustedes de las unidades. Exactamente, ajá, exactamente. Como Ya. que es. Entonces se van habilitando de acuerdo a
el tiempo que ya le corresponde, ¿no es cierto? Entonces, si le ponemos ocultar, o sea, ya le quitamos el ocultar, se ve. Entonces, lo que ustedes tendrían es oculto todo, ¿no es cierto? Y van habilitando de acuerdo a las semanas que van pasando. De acuerdo, gracias, Patricia. No tienes por qué. Entonces, vamos a ver un cuestionario. Igual damos clic en añadir una actividad o recurso y vamos a buscar cuestionario y agregar. Igual vamos a configurar como que la parte externa, lo que le contiene. ¿Se acuerdan en el foro? Que configuramos como la parte externa y luego iban los temas y agregábamos temas del foro. Aquí es algo similar, entonces aquí podemos poner el tema del cuestionario, ¿no? ¿A qué se refiere? Y aquí muy importante las instrucciones en el cuestionario. No tienen que decirle cómo va a ser, si va a ser una sola opción, varias opciones, si no va a ser, si va a ser libre o si va a ser secuencial, no van a poder regresar. Tienen que decirle que es indispensable que pongan entre enviar todo y terminar, para que estén seguros de que el cuestionario se envió, ¿sí? Porque hay muchos problemas que no envían, entonces están contestados pero nunca se fueron, no se califican, ¿no? Y este tipo de instrucciones muy claras en esta parte. Igual aquí podríamos hacer lo mismo de lo que hemos hecho en foros y en tareas, ¿sí? Pero, y ponerlo dentro de esta imagen que es mejor, ¿ya? Entonces aquí tenemos, al igual que en los otros, cuándo se abre el cuestionario, cuándo se cierra el cuestionario, si tiene un tiempo límite, o sea, aquí no se puede habilitar un tiempo por pregunta, se habilita el tiempo total del cuestionario, ¿no? Entonces usted quiere darle un minuto, tiene 20 preguntas, 20 minutos, ¿sí? Es el tiempo global. El envío se realiza automáticamente, este es recomendable para que se acabe el tiempo y le envíe solito el cuestionario. Igual aquí en la calificación, vamos a ponerle este en el tercer parcial para luego ver cómo sale. ¿Cuántos intentos sin límite? ¿Cuándo se usa sin límite? Cuando estás poniendo un cuestionario para que estudien. Entonces tú pones un cuestionario con 50 preguntas y le dejas para que estudie el estudiante. Entonces este es sin límite, porque puede hacer las veces que desea, ¿no? Aquí, si vas a calificar, puedes poner la calificación más alta o por promedio, o el primer intento o el último intento, ¿no? Hay todas estas opciones que ustedes pueden seleccionar. Las preguntas, por ejemplo, cuando es un cuestionario para estudiar, entonces ahí sí nosotros podemos poner unas 5 preguntas, unas 10 preguntas por página. Pero si nosotros vamos a tomar un examen, es recomendable poner una pregunta por página, ¿sí? Entonces, el estudiante solo ¿Cómo puede es ver eso? esa pregunta. Disculpe, Pati. Sí. ¿Cómo es pregunta por página? Aquí dice esquema, página nueva, cada pregunta. Entonces, nosotros escogemos una. Cuando pones cada pregunta, quiere decir que hay una en cada página. El estudiante contesta y se abre otra, o sea, otra pantalla con la otra pregunta, ¿sí? En cambio, si yo pongo 10, en la misma pantalla están las 10 preguntas. Que sería como 10 páginas. O sea, sería en una página 10 preguntas, en una pantalla 10 preguntas. ¿Sí? En cambio, ahorita, si yo les cojo cada pregunta, se me abre una pantalla, contesta y se abre otra pantalla con la otra pregunta. Contesta y se abre otra pantalla con la otra pregunta. Entonces, eso es recomendable para los exámenes, para que no puedan copiarse, ¿no? Entonces, si nosotros escogemos preguntas aleatorias, entonces es muy difícil que salga justo la misma pregunta para 2 personas al mismo tiempo. Entonces, por eso es recomendable. Aquí, en mostrar más métodos de navegación, igual libre si es que es para estudiar, ¿no es cierto? Y es recomendable ponerle secuencial para que no puedan regresar, porque eso sí evita una copia.
¿no? Si tú solo contestas y ya no puedes regresar, es difícil que copien, porque te pueden decir la pregunta que hicieron ellos, pero no la que te tocaba a ti, ¿no? Entonces, recuerden aquí en método de navegación libre o secuencial, que es lo recomendable para un examen, ¿sí? El comportamiento de las preguntas, ordenar al alzar las respuestas, que es una buena opción cuando tenemos opción múltiple, o sea, las respuestas salen en cualquier orden. Entonces, si se quieren dictar, si dicen la A, la B, la C, la O sea, cada uno le sale en un orden diferente. La retroalimentación diferida, aquí tengan mucho cuidado con esta opción, no la utilicen si no, porque esta califica la certeza, entonces hay que saber muy bien específicamente lo que significa. Entonces, siempre recomendable realimentación diferida, ¿sí? Las opciones de revisión igual, o sea, si es que es el cuestionario es para que ellos estudien, entonces está bien así, porque el momento que contestan les da la retroalimentación. Si se equivocan les dicen que estaba mal o si hicieron bien la respuesta correcta, ¿no? Pero si es un examen, entonces nosotros quitamos todo lo del intento, de pronto solo que se pueda ver los puntos, ¿sí? Y obviamente ya luego de que se ha cerrado el cuestionario pueden ver la retroalimentación, los puntos y todo. Ese sería para un examen, ¿no es cierto? Sería quitando los vistos. Bueno, esta parte de imágenes, no. Más o menos esto sería casi lo que tendríamos que configurar. Y cuando nosotros damos guardar cambios y mostrar, recién vamos a dar clic en editar cuestionario. ¿Sí? Y aquí recién nosotros vamos a ingresar las preguntas. Entonces damos clic en agregar una nueva pregunta. Tenemos todas estas opciones de preguntas. Entonces yo les recomendaría que ustedes utilicen las opciones que Moodle le califica automáticamente. Sí, a menos que sea indispensable que ustedes usen un ensayo donde tienen que abrir, leer y calificar. Pero, por ejemplo, opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento. La respuesta corta tampoco no es muy recomendable porque a veces una falta de ortografía o una falta de tipeo y el estudiante sí sabe, pero obviamente si no es exacto, la máquina le va a poner mal. Aunque obviamente en la respuesta corta puedes poner algunas opciones, ¿no? Pero no recomendaría yo mucho por estos problemas que se dan, ¿sí? Entonces aquí usted simplemente escoge el tipo de pregunta y aquí algo recomendable poner el tema. Por ejemplo, parábolas, ¿no es cierto? La primera pregunta de parábolas. Y entonces luego, el nombre no ven los estudiantes. Entonces luego yo ya sé cuáles son de parábolas, cuáles son de circunferencias, cuáles son de elipses, por ejemplo, ¿no es cierto? En la materia. Y si es que ustedes ya necesitan hacer categorías, aquí se crearían las categorías y podríamos escoger a qué categoría corresponde esto, ¿no? Pues si nosotros lo hacemos así en el curso, entonces sería ahí la pregunta, ¿no es cierto? Aquí iría Las categorías son los parciales, ¿no? no necesariamente. Las categorías son, por ejemplo, el tema. Por ejemplo, o puedes hacer por parciales también. Tú decir, estas son las del primer parcial, las del segundo, las del tercero. Puedes ponerles en una categoría y luego en el examen final reunir todo o sea, tomar, por ejemplo, pones aleatorias y pones 5 del primer parcial, 5 del segundo parcial, 5 del tercero o algo así, ¿no es cierto? Para obtener las preguntas del examen. Y para que las preguntas aleatorias sean como que a todos les toque una parte de cada tema. ¿Sí? Esa sería la idea. Aquí si quieres poner una retroalimentación general de toda la pregunta. Aquí si la respuesta correcta es falso, ¿no es cierto? Puedes poner aquí una retroalimentación si pusieron bien y una retroalimentación si pusieron mal. Entonces nosotros tenemos que saber si la respuesta es falso,
esa es la respuesta correcta, entonces aquí iría una retroalimentación, dice, muy bien, estaba bien, y aquí no, tal cosa, ¿no es cierto? La retroalimentación que quisiéramos, y damos clic en guardar cambios, y aquí tendríamos nuestra pregunta. Y ahí seguiríamos llenando las preguntas. Aquí nosotros podemos decir cuánto queremos que sea la calificación máxima. O sea, no necesariamente si tienes 20 preguntas va a ser 20 la calificación. Tú puedes poner que valga 5 y entonces automáticamente hace un porcentaje Moodle y te da lo que obtuvieron. Ponte, tienes 20 preguntas, pero es sobre 5. Entonces, cada pregunta no valdría un punto, sino un 0.25 o algo así, ¿sí? Esa sería más o menos la idea. Aquí no se olviden, si ustedes cambian, poner guardar. Y agregaríamos, cuando nosotros ya tenemos un banco de preguntas, también tenemos la opción de escoger del banco de preguntas para nuestro cuestionario. También cuando ya tenemos un banco de preguntas, podemos escoger una pregunta aleatoria. ¿Qué es lo que hace? Coge del banco de preguntas, supongan que tienen 50 preguntas y aleatoriamente queremos 10. Entonces a cada estudiante les da 10 diferentes de forma aleatoria. ¿Sí? Pero obviamente eso ya se da cuando ya tenemos un número de preguntas, un banco de preguntas. Y esto sería. Ahora, supongan que usted ya hizo su cuestionario y quiere aumentar una pregunta, o se dio cuenta que una pregunta está mal y quiere rectificarla. Entonces, del cuestionario, ¿dónde se me quedó mi cuestionario? Ya. Yo doy clic en el cuestionario y aquí, en el menú de acciones, yo voy a poner editar cuestionario y aquí llego a mis preguntas. Y entonces aquí también está editar pregunta y aquí yo puedo cambiar, modificarle si es que tenía un error o lo que sea, ¿no? Sí, o puedo eliminar una pregunta o lo que sea que me haya dado cuenta luego. Sí, entonces esa es la forma de regresar. O, por ejemplo, estamos haciendo el cuestionario y ya no alcanzamos a hacer todas las preguntas, ¿no? Entonces luego venimos y las podemos completar. Podemos completar el cuestionario. Y esto tendría que ver con cuestionario. No sé si hay alguna pregunta de cuestionario. Y si no... Entonces, lo recomendable es opción múltiple o verdadero o falso, ¿no? Sí, Al hay menos emparejamiento. hasta iniciarnos. Claro, sí, también no vale la pena complicarse, ya va, o sea, mientras uno va utilizando, va investigando. Moodle es Investigando muy más. amigable, tiene estas incógnitas donde tú das clic y te da una referencia, te dice cómo usar y todo eso, ¿no? Creo que me quedé ahí. Alicia, disculpe, ¿puede repetir cómo hacer cuando quisiera modificar la pregunta? Disculpe, me perdí un poco. Claro, no te preocupes. Le das clic en el cuestionario, ¿sí? Y aquí, en esta ruedita, normalmente esta ruedita nos sirve el menú de acciones para editar, ¿no? Y aquí buscarías editar cuestionario, no ajuste, porque recuerden, el editar ajuste nos ayuda a editar la parte global, parte de afuera, donde estaban las instrucciones y todo eso. Pero ahorita para las preguntas, das clic en editar cuestionario y ahí llegas a la parte de las preguntas. No sé si contesté la inquietud. Sí, está bien, gracias. De nada. Si no hay otra pregunta, entonces vamos a ver algo de glosario. Damos clic aquí y buscamos glosario. Damos clic en glosario y damos clic en agregar. Igual tenemos aquí, podemos poner el tema del glosario. Igual aquí una explicación, una descripción de a qué se refiere el glosario, qué queremos que hagan los estudiantes en el glosario, o si ustedes van a poner
el glosario. El glosario secundario, cuando es secundario, luego podemos hacer un principal que reúne los secundarios, ¿no? Aquí, bueno, las ¿Qué se entradas, si es refiere? que... Disculpe, Pati, ¿a qué se refiere el glosario principal o el secundario? Eso le decía, el glosario principal puede reunir varios glosarios secundarios. Entonces, normalmente los glosarios, se usa el glosario secundario que es como por temas, tal vez, ¿no es cierto? Que tienes un glosario por temas y luego puedes hacer un glosario principal que reúna los glosarios secundarios. Ujú. Gracias. Y no tienes por qué. Estado de aprobación por defecto, o sea, si es que necesitas que se apruebe antes de que lo publiquen, permitir editar siempre, ¿sí? Si permites que se dicte, si permites duplicados, si permites comentar las entradas por los estudiantes, por otro estudiante, todas estas cosas nos permite aquí seleccionar, ¿no? Por ejemplo, aquí, simple estilo de diccionario, ¿sí? Algunas opciones, cómo queremos que se vea, completo con autor, por ejemplo, cuando el estudiante es el que va a hacer el cuestionario, entonces vale la pena que sea completo con autor, porque para el docente es importante saber quién lo hizo, ¿sí? O completo sin autor, continuo. Bueno, aquí hay algunas opciones que nos podrían ayudar dependiendo de lo que queremos ver. Aquí está igual, ¿no es cierto? Las entradas, el formato, cómo se va a ver, el glosario, cuántas entradas por página vamos a ver. Y bueno, son las opciones que nos dejaría. Aquí las calificaciones, igual, ¿no es cierto? Si va a ser una calificación máxima, solo el número de calificaciones o el promedio, es algo muy parecido a lo que hemos visto en cuestionarios, en tareas, ¿sí? Y damos clic en guardar cambios y ¿Qué se mostrar. refiere marcas, Pati? Las marcas son, has visto cuando tú haces ingresas en el internet, entonces la marca es el tema a la que se refiere, ¿sí? O sea, por ejemplo, es computación, o Ya. es, qué sé yo, matemáticas, o es el tema de funciones lineales. O sea, las marcas son que luego te permiten buscar qué cosas tenemos de este tema. Esas son las marcas en general. Ya, gracias. No tienes por qué. Entonces aquí, simplemente si nosotros queremos que este glosario lo hagan los estudiantes, simplemente les decimos, den clic en añadir una entrada, y aquí donde dice concepto va la palabra, ¿no es cierto? La palabra del glosario, ¿no? La palabra, y aquí iría el concepto, o sea, la descripción. ¿Sí? Y bueno, si es que hay palabras claves o si tienen que poner un archivo. Igual aquí viene lo de las marcas. Guardar cambios y miren cómo nos va saliendo. Entonces, por ejemplo, aquí si comienza con P, nos va a salir solo las de P o solo las de M y así. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un glosario que se puedes visualizarlo y los estudiantes pueden visualizarlo, ¿no? Y el glosario normalmente son palabras diferentes o palabras que no se usaban normalmente, ¿sí? Le puedes decir a los estudiantes si, por ejemplo, hay una presentación de compañeros, de un grupo de compañeros, ponga en el glosario las palabras que le parecieron diferentes o las palabras que usted no utiliza normalmente, así, ¿no? Entonces podemos usarlo como interactivo, ¿no? Una actividad que se la puede hacer participativa. Y esto sería glosario. No sé si es que hay alguna duda sobre glosario. Y si no, podemos seguir con la wiki, que es algo no tan conocido.
Vamos a ir de la misma forma, añadir y seleccionamos Wiki. Y damos clic en agregar. Igual, aquí sería el tema, ¿no? Y aquí también unas instrucciones, una descripción. O sea, al igual que el foro, al igual que el cuestionario, es como que estamos aquí en esta parte diseñando la parte externa, lo que le contiene, ¿no? Las instrucciones, si es una wiki colaborativa. No hay mucho. En la wiki no tiene calificaciones, que yo sepa. Y damos clic en guardar cambios y mostrar. Y aquí, o sea, siempre debe haber una página inicial, una primera página, ¿no es cierto? Entonces, un tema, ¿no? ¿Sí? El tema y damos clic en guardar cambios. Ya, entonces aquí nos pregunta cuál va a ser el formato de esta página. Normalmente el formato HTML es el que nosotros estamos usando en las páginas normalmente y ese es el código que, por ejemplo, nosotros nos traemos. Ese código es HTML. Entonces aquí vamos a crear una página y aquí nosotros, como ustedes ven, es idéntico a lo que nosotros usamos en tareas, en foros, ¿sí? Y aquí nosotros completaríamos, por ejemplo, el contenido de parábola, ¿no es cierto? Y la wiki sí es específicamente colaborativa. Entonces, ¿qué es cómo funciona la wiki? La idea es que entre los participantes del curso, los estudiantes, vayan generando el contenido. Cada participante va poniendo una partecita, ¿no? Entonces, los que primero comienzan ponen como el concepto y cada participante debe ir poniendo algo diferente. De pronto un gráfico, de pronto algo diferente que vieron en el internet, un video. Tienen que ir completando el tema, ¿sí? Entonces, ¿qué particularidad tiene la wiki? Que si nosotros ponemos llaves, corchetes, es lo que está dentro del corchete se puede generar como una nueva página. Entonces, por ejemplo, ya completaron, ya no hay nada que ellos puedan decir solo de parábolas, entonces van a poner un subtema, ¿no? Subtema de este tema grande que estamos viendo. ¿Sí? Cuando nosotros guardamos, miren lo que pasó con lo que estaba dentro de las llaves. Se volvieron, de corchetes, perdón. Se volvió un subtema. Cuando yo doy clic en el subtema, aquí me dice qué formato va a tener esta nueva página. Y normalmente es el formato HTML. Y aquí yo desarrollaría, o sea, los estudiantes, o sea, todo el grupo, el subtema. Y aquí también podemos poner corchetes, ¿no? Y es una parte, ¿no? Y así nosotros podemos ir creando páginas y páginas. No es solamente la wiki en una página, sino que cada vez que nosotros ponemos entre corchetes, se vuelve, podemos generar una nueva página. ¿Sí? Tiene que ser dos al inicio y dos al final. Sí, 2 al inicio y 2 al final. Eso es lo que nos establece, ¿no? Y entonces aquí desarrollamos. Esto nos permite poner gráficos, videos, enlaces. Podemos hacer una wiki muy, muy bonita, ¿no? Y los chicos son expertos para eso. ¿Sí?
Y entonces nosotros podemos ver el tema de la wiki. Y entonces aquí tendríamos el contenido y si damos clic, yo quiero, por ejemplo, poner otro subtema, entonces simplemente doy editar. Sí, ¿y qué tendría que hacer? Aquí volver a poner corchete, corchete, ¿no es cierto? Subtema 2. ¿Sí? Porque me hace falta o porque alguien él vio algo importante y le pareció importante poner este subtema para hacer una página, ¿no? Y miren, otra vez se vuelve así rojito, ponemos así, formato HTML y creamos la página, ¿no? Y entonces aquí desarrollamos el subtema 2. Y guardamos. Ahora algo muy importante de la wiki es que tiene una historia que nos permite, aquí nos dice quién hizo el cambio, ¿sí? ¿Quién modificó? ¿Qué modificó? Y eso nos ayuda mucho porque obviamente la wiki es algo colaborativo y con esto nosotros les calificaríamos a los estudiantes. Entonces nos dice quién hizo qué parte. Ahí el estudiante puede borrar lo que otro estudiante hizo porque de pronto pensó que estaba mal, entonces se ve qué parte borró, ¿sí? Entonces la wiki tiene una historia, ¿sí? Y es una herramienta muy importante para hacer un trabajo colaborativo, ¿sí? Del tema. Y normalmente se tiene un resultado muy bueno, porque los chicos son muy buenos para poner imágenes, videos y cosas, ¿sí? Y también se alimenta, ¿no? De nuevos conceptos, de cosas diferentes, de cosas que ellos vieron, buscaron. Y como docentes también podemos decirles si esto era correcto, porque hay páginas del internet que no están bien, ¿no? Entonces es importante también y pueden poner la bibliografía y todo. Y esto sería la wiki y estos serían ya los temas que teníamos que ver en esta clase. Y ahora sí pueden ustedes hacer las preguntas si quedó alguna duda y si es que quisieran que veamos esto de calificaciones. Sí, por favor. ¿Calificaciones? Sí. Ya, vamos a la parte de configuración de calificaciones. Entonces nos vamos aquí a calificaciones, configuración. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? O sea, recuerden, siempre debe estar en configuración. Y, por ejemplo, yo voy a hacer ahorita como ya están las categorías, voy a hacer unas subcategorías. Entonces voy a poner añadir categoría. ¿Sí? Si yo no tendría parcial 1, parcial 2, tendría que ponerle aquí parcial 1 y nada más, ¿no? Me voy a ir aquí a estas tres opciones, que es la que me da esta plataforma, y yo escojo normalmente media ponderada de calificaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la media ponderada me permite dar pesos. Si es que usted escoge media ponderada simple, no puede dar peso, todo va a valer lo mismo. ¿Sí? Todas tienen el mismo peso, pero la ponderada no. Entonces, como yo ya tengo, yo voy a poner actuación. Ay, espérenme un ratito que puse para que salgan las llavecitas, cambié el idioma de mi teclado. Ya. Actuación en clase. Parcial 1. Ya. Voy a hacer un subtema. ¿Sí? Le pongo media ponderada, algo que es importante, es esto, yo quito ese excluir. ¿Por qué? Porque yo necesito que se incluyan las calificaciones vacías. Si un estudiante no hizo, por ejemplo, el cuestionario que se califica solo, ese cuestionario no va a tener nota, entonces yo necesito que le pongan 0, o sea, que la nota sea 0. Si se excluye, lo que hace es no le toma en cuenta.
Entonces eso no es lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Sino que si el chico no hizo el cuestionario, tenga 0. Entonces es importante, si usamos media ponderada, poner excluir calificaciones. Aquí 50, porque eso es lo que nos han dicho, todo califiquemos sobre 50. Y aquí donde dice categoría padre, vamos a buscar el parcial 1. ¿Por qué? Porque es la actuación del parcial 1. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Y, ¿dónde se me fue? Aquí está. Está la actuación en clase del parcial 1. ¿Sí? Es como parte. Entonces yo tendría aquí que, por ejemplo, ver qué parte de esto que, si es que no lo hice al inicio, voy a tener unas actividades que están solo en el parcial 1 o no están en ningún lado. Entonces, por ejemplo, yo digo que la videoconferencia es parte de la actuación en clase, entonces la voy a poner aquí. Como ustedes ven, es muy fácil de mover y ya mi videoconferencia está dentro de la actuación en clase. ¿Sí? Luego quiero, por ejemplo, poner deberes. ¿Sí? Entonces voy a poner deberes del parcial 1. Igual voy a escoger media ponderada de calificaciones, depende también de cuántos, porque si usted tiene un hito, entonces no importa el peso, ¿no es cierto? Pero de pronto usted manda 2 deberes, uno que es más, que tiene más ponderación que otro. Y también forma parte del parcial 1. Entonces miren cómo me queda. Yo tengo aquí la actuación y aquí tengo los deberes. Entonces vamos a suponer que esta tarea es parte del deber. Este era un deber. Entonces miren cómo me va quedando la configuración. Y finalmente voy a, por ejemplo, poner el examen del primer parcial, del parcial 1. ¿Sí? Igual pongo ponderada por si acaso necesite. No sé si le excluí en el otro, no me acuerdo haber excluido, eso hay que verle. Y aquí ponemos parcial 1. Entonces tenemos parcial 1, actuación en clase, deberes, y yo voy a decir que esta tarea era parte del examen, ¿sí? Y, por ejemplo, para que no quede por ahí abandonado, lo voy a poner como actuación en clase. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hagamos, supónganse que la videoconferencia vale 1, pero el foro yo creo que valga 3, o sea, el 75% y la videoconferencia solo el 25%. ¿Sí? Y cuando yo hago estos cambios, siempre tengo que irme a guardar cambios. Si no pongo guardar cambios, no se me cambia esta parte del peso, ¿sí? Y aquí en actuación, supónganse que yo quiero que la actuación sea 3 puntos, en los deberes 3 puntos, y yo quiero que el examen valga 6 puntos, ¿sí? Entonces yo le estoy dando aquí una ponderación, ¿sí? A esto y voy a dar clic en guardar cambios. Recuerden, cuando cambian la ponderación, siempre guardar cambios. Entonces me queda que la actuación vale 3, los deberes valen 3, pero el examen vale 6. Más o menos es lo que nosotros calificamos, ¿no es cierto? O puede ser que la actuación valga 2 y los deberes valgan 4 y el examen 6, o algo así. Y esto sería más o menos la idea de cómo ponderamos. Entonces, cuando yo ya tengo mi configuración, entonces, si es que yo genero un recurso, aquí cualquiera, déjenme ver si es que hay algo, creo que esto ya le pusimos, supónganse en este foro, es probable que este no esté en ninguna parte. ¿Sí?
Entonces yo le doy clic aquí. Y aquí en calificaciones, yo le puedo decir, yo le he puesto en el parcial 2, ¿no es cierto? Pero aquí yo puedo decir que ese foro esté en la actuación de clase o en el deber del primer parcial. ¿Sí? Y le doy guardar cambios. Eso es cuando estoy creando mis actividades. ¿Sí? Porque si no es más fácil hacerlo desde acá como lo movimos antes. Entonces, si yo veo aquí ese foro, miren, este es el foro, entró a deberes del parcial. Si yo quiero saber con qué peso está el foro, está 1 y la tarea 1. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir igual que aquí esto vale 3. ¿Sí? Y el foro solo 1. O puede ser más vale que el foro vale 2 y esto vale 1. O sea, nosotros podemos poner el peso que queramos. ¿Sí? Entonces es un 33% y este es un 66%. Recuerden siempre que cambia el peso, guardar cambios o no se cambia el peso. Y más o menos esto sería lo que nosotros podemos hacer. Como ustedes pueden ver, nosotros podemos poner categorías, podemos, por ejemplo, podríamos poner después, bajo el parcial 1, una categoría que diga parcial sobre 12. Entonces, el chico va a ver la nota que tiene sobre 12, ¿sí? Y yo tendría toda la nota sobre 50, que es lo que tengo que pasar en banner. Y aquí podemos configurar todo lo que nosotros necesitamos. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta en esta parte. Yo sí, profesora. ¿Cómo van a ser las políticas de la universidad con esto? Yo lo digo porque el primer problema con la nota sobre 50 es que el cuarto 50 vale más que los otros 3 50, ¿no? Y es un problema que hemos tenido normalmente con los estudiantes. Entonces yo, por ejemplo, yo doy clases de física e ingeniería donde no da orgullo reconocerlo, pero los estudiantes muchas veces andan raspando los poquitos de nota por aquí, no saben exactamente cuánto necesita, cuánto le falta, y este esquema de 50, 50, 50, yo me di cuenta el semestre pasado que era muy confuso para ellos. Entonces, yo lo que terminé llevando fue todas mis notas, y en el Moodle estaban, en su aula virtual, estaban todas las notas sobre 12. Es decir, primer parcial sobre 12, segundo parcial sobre 12, tercer parcial sobre 12 y cuarto parcial sobre 14 o parcial final sobre 14, como sea que se le llame. Y después yo simplemente le decía, bueno, usted multiplica por 50 y divide por 2 y tiene su nota en términos de 50 y compare con lo que está montado en su sistema de banner. Pero para ellos era mucho más sencillo llevar esto de saber exactamente cuánto tenía, porque sabían cuánto exactamente iban a sacar en el último 50. Sí. La universidad va a poner pero si, por ejemplo, yo lo vuelvo a tratar de llevar así. Yo no sé. Pero, o sea, Okay. la solución que yo te doy es lo que yo hice. Okay. Porque yo Sí, yo soy estaba docente escuchando también. Entonces, mira lo que yo hice. Yo hice un parcial sobre 12, ¿sí? Y obviamente tengo que meterle todas las actuaciones aquí. Vamos a hacer, o sea, yo te digo lo que yo hice, ¿sí? Usted creó una subcategoría dentro de la subcategoría parcial que fuera parcial sobre 12. Exactamente. Entonces, Ya ¿qué es lo que entendí. obtuve? Eso, o sea, la realidad es que yo mis alumnos tenían la nota sobre 12 y yo también tenía mi nota sobre 50, ¿sí? Entonces... Perdón, me quedé sin internet, profe, disculpe. Los últimos 10 segundos me quedé sin ningún tipo de... No lo escuché, me congeló todo, ya, perdón. mira, o sea, al hacer esto, yo tengo la parcial 12 que contiene todo lo del parcial, ¿no es cierto? Entonces, esta nota parcial 12, yo le puse sobre 12. En vez de 50, 12. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que logré con eso? Que mis estudiantes vean la nota sobre 12.
Ujú. O sea, No, está muy bien eso. ellos ven, mira aquí, ellos ven la nota sobre 12, ¿sí? Mira aquí, Ujú. me va a salir la nota sobre Perfecto. 12 y yo tengo la nota sobre 50, que es la que tengo que pasar al banner. Entonces Claro, el chico todo no ese tiene, sistema metido dentro de la de 50. exactamente, todo el sistema. Perfecto, excelente. Entonces, yo tengo sobre 12, el chico ve su nota sobre 12 y yo paso sobre 50 sin problema, ¿sí? Si es que se Perfecto, diera perfecto. el Gracias. caso de que Banner leería desde aquí, Banner no tendría problema porque Banner le leería parcial 1, ¿no es cierto? Y lo va a leer sobre 50. Pero tus estudiantes ven la nota sobre 12. Y ya Buenísimo, un buenísimo. docente ya probó, un docente de medicina que tenía algún o ese mismo inconveniente y sí funciona perfectamente. Si eres No, no, es que se ve muy bien. matemático, te das cuenta que va a funcionar esto bien. Lo mismo No, no, se ve haces muy en... bien, se ve muy bien. Está muy buena la idea, de Ajá, verdad que sí, gracias. Está sí, muy, muy buena, muy, entonces, muy buena. ajá, entonces así tenemos los parciales sobre 12 y en el final tendrías que ponerle 14. Y sí, o sea, porque los chicos van, como tú dices, van sumando los puntos sobre 12, van sumando los puntos. Y ellos Las van viendo décimas. cuánto van teniendo, Las cuánto van décimas. teniendo. ¿Sí? Y entonces esa es una buena opción y sí te funciona perfectamente y tenemos las Perfecto, dos perfecto. cosas. Ujú. Excelente. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿No? No, aquí. No, buenísimo. Muchísimas gracias. Sí, Mm, está está maravilloso. claro. No tienen por qué. Bueno, entonces voy a En dejar cualquier de situación, compartir. vamos a estar preguntándoles a Claro, Alex, a ti. sí, con mucho gusto tenemos el soporte virtual y ahí también les podemos dar una manito. De pronto voy a ver si puedo hacer un videíto así de esto de las calificaciones. Porfis. De pronto les puedo dar ahí una manito con eso. Y Pati, si vas a subir la grabación, ¿no? Porque también con eso nos ayudas un montón. Claro, sí, esta grabación va a estar en el aula virtual, en el aula del curso, cuando Alexito pueda subirla. Pero normalmente mañana, no sé, Alexito, ¿a qué horas le puedes subir esta? Sí, justamente puede estar mañana en la tarde o máximo tardar viernes en la mañana. Ya. Bueno, entonces si es que, Un temita práctico. ¿perdón? Disculpen, un tema de una consulta más bien práctica. ¿Sí? A ver, nos van a asignar, igual que el semestre pasado, una aula virtual por cada paralelo, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser esta asignación de aulas virtuales? O sea, más o menos unos días antes de que comience las clases. Por eso es que se les ha dado las aulas base en la plataforma Aula Base para que tú diseñes tu curso. Si tú tienes varios paralelos, solo tienes que hacer uno. Tú diseñas tu curso en el aula base, le tienes listo, pones todo exactamente como va a tener tu, tu, tu aula de la asignatura, y el momento que ya finalizas, tú haces una copia de seguridad y cuando te asignen tus paralelos y las aulas de cada paralelo, lo único que tú haces es restaurar la misma copia de seguridad en todas. Y entonces ahí tú tendrías ya lista tu aula, porque realmente pensar que tú la puedas diseñar desde que esté, que son unos días nomás antes de que comience clases, no lo vas a poder hacer. Pero si tú comienzas desde ya con estas aulas base, ahí tú puedes diseñar exactamente cómo quieres que quede tu aula, haces una copia de seguridad y la restauras en la que te dan. Y tenemos un video que Alexito, no sé si ya está en el YouTube, no sé si ya, pero, o hay que hacerlo, pero hay un video que te explica exactamente, no es nada complicado, haces una copia y restauras con unos ciertos detallitos que se puntualizan en el video, como algo así que se mantengan los estudiantes, los matriculados. Eso es muy importante para que no vayas, el momento que restaures, no vayas a borrar los estudiantes que están matriculados ya. Pero Pati, eso es una cosa muy pequeña, el detalle es.
Aquí les comparto en el chat el video justamente de cómo es el proceso de la copia de seguridad. Gracias. Muchas gracias. No En sé el si... caso, Pati, solo una El de pregunta. WhatsApp. Les comparto también el WhatsApp. Yo tengo una Gracias. aula base. En esa aula base es lo que estoy trabajando, la que está con mi nombre, ¿verdad? Sí, Pero, o sea, pero yo o sea, yo tengo que dar dos idiomas y de diferentes niveles. Entonces tengo que pedir otra aula base con mi nombre para hacer como borrador para el otro sí, nivel sí, o sea, verás, o para la otra o el otro idioma. ¿cuál es la recomendación? Que tú tengas el aula base con tu nombre como la de borrador. Ya, Sí, esa la tengo ya. ya. En esa tú puedes, espera un ratito que se abrió el video perdón, que compartió. No quiere borrar, no quiere pararse. Ya, perdóneme. Verás, tú tienes tu aula que es como de borrador. En esa aula tú puedes restaurar tu copia de seguridad y solamente poner en la bolsa de recursos las actividades que vas a necesitar. Entonces debes tener otro curso con el nombre de la asignatura. Eso puedes pedir con el formulario. Sí, hay un formulario para pedir. Y entonces tú le diseñas a esta aula que tienes con la asignatura exactamente como quieres que te quede, porque son idénticas. Así son las aulas que se van a usar para dar clases en el EVA. Entonces, tú le diseñas exactamente de esta de borrador, te pasas a la bolsa de recursos lo que necesitas, y de la bolsa de recursos pasas a tu aula de la asignatura. Entonces, tu aula de la asignatura va a quedar exactamente como tú la quieres para cuando des clase. Entonces, cuando ya está lista con todo lo que tienes, sacas una copia de seguridad y lo que vas a hacer cuando ya te asignen tu aula es restaurar. Y ya está listo el trabajo, ¿no? Ya está lista tu aula. Esa es más o menos la idea. Entonces, si tú tienes dos materias, lo que haces es, cuando ya acabaste la una, en esta de borrador, restauras otra vez tu copia de seguridad de la otra materia, igual borras la bolsa de recursos y vas a poner los recursos que necesitas para la otra asignatura y la pasas a la otra asignatura. Y así, si tienes 3 asignaturas, 4 asignaturas, las que tengas, esa es la idea. Entonces, la que tiene tu nombre es como la de borrador, donde yo voy a restaurar y no importa si se daña o lo que sea, porque es de borrador. Y la que tú pediste con el nombre de tu asignatura, esa ya queda así, diseñada tal como tú quieres, organizada y todo, ¿no? Ya. Muchísimas gracias. No tienes por qué. Entonces, no sé si es que no tienen otra pregunta, podemos concluir con esta videoconferencia. ¿No? Que tengan una buena noche y estamos a las órdenes. Si podemos ayudarles, con mucho Ese gusto. video como ese es el link del chat, disculpe, ¿para qué era? Para la copia de seguridad. Sí, cuando ya esté lista tu aula. Bien. Cuando esté lista tu aula, entonces ahí ya puedes tú hacer la copia y restaurar en la aula que te asignen. O sea, ahorita todavía no pueden hacerlo porque todavía no están asignadas las aulas. Ajá. Pero en cambio ustedes ya pueden trabajar y ya les pueden dejar listas a sus aulas, de tal manera que cuando te asignen ya lo único que haces es restaurar y está lista tu aula para las clases. Muchas gracias. Gracias, Patricia, Alexander. Gracias, Pati. Muchas Gracias. gracias, Una Patricia. buena Muchas noche. gracias, Gracias, Alexander. Patricia, Alexander. Gusto, una buena noche. Una Una buena buena noche. Buenas Hasta noches, luego. descansen, cuídense mucho. Ustedes también, gracias.